verdad es que vamos en estos días, como decimos, desescalando y vamos pasando fases y pasando el tiempo y de a poquitos podemos ir incorporando tanto nosotros como aquellas personas que trabajan, incorporándose a sus trabajos después de una temporada en el que nos hemos visto todas las caras a través de las pantallas y quien, bueno, pues hoy está con nosotros en esta ocasión también a través del teléfono. Ya llegará el momento en que podamos estar cara a cara también. Pues está una de nuestras psicólogas de cabecera, Mar Boada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Pues nada, con ganas, como siempre, de poder hablar de psicología y dar pautas un poco, como tú comentabas, ¿no? Para seguir manejando los tiempos en los que nos encontramos y podernos cuidar en este proceso. Me imagino que te lo han consultado mucho en estos días. Sí, es innegable, ¿no? O sea, vamos a hablar de cómo gestionar la crianza, ¿no? Y es que es innegable que con toda la situación que estamos viviendo del COVID-19 y las consecuencias que tiene esta situación, ¿no? Esta realidad en nuestra vida, tanto a nivel individual y tanto pues a la hora de cambiar nuestro estado de ánimo, alterar nuestras rutinas. Si esto nos pasa en un formato individual, pues cuando hablamos de familia, lógicamente también la dinámica se modifica. Entonces, hay muchos padres que pues tienen dudas sobre cómo manejar los conflictos, ¿no? Que surgen en el día a día con los hijos y cómo educar, ya no solamente desde los conflictos, sino también desde cómo seguir construyéndose la crianza con las limitaciones que sienten, pues que a día de hoy hay con toda esta situación, ¿no? O sea, es verdad que al final, pues bueno, hablamos de que hay una parte de sobrecarga, ¿no? O sea, que los padres se han visto como muy afectados también, pues por un lado, ¿no? Con el aumento de la demanda académica, pues no podemos olvidar que al final hay ciertos espacios como el soporte que antes tenían, pues llevar a los niños con los abuelos, las actividades extraescolares, el comedor, o sea, vías un poco de cuidado para los niños y también de cuidado de ellos, que ahora mismo se ha eliminado. Claro. Y al final, pues los padres y las madres pues tienen que asumir todas las funciones, ¿no? La parte académica, la parte de acompañar a los niños con el deporte, el ocio. Entonces hay muchas dificultades pues también para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar. Es que han sido, sí, 24 horas y teniendo que seguir unas pautas porque si no te come el trabajo, te come el teletrabajo, te come los deberes, te come el que no haces las cosas a su tiempo. Todo tenía que estar medido y pautado y aún así 24 horas juntos. Que vamos, que si un niño se te revela a las 8 de la mañana cuando le tienes que levantar, a las 12 de la noche no sé yo cómo está, ¿no? Sí, que al final, pues evidentemente, ¿no? Esta situación tiene un impacto en nosotros como progenitores, pero también en los niños, que ven que al final su vida cotidiana se ha alterado de forma radical, ¿no? Se han eliminado pues los espacios académicos, los sociales, el espacio de juego compartido, o sea que esto al final genera pues también que los niños puedan estar más estresados y más irritables y evidentemente pues los niños cuando no saben expresar sus emociones y lo que necesitan, que no se saben tampoco identificar, y esto es algo que tenemos que acompañarles para que puedan ir incorporando esos recursos. Hasta entonces, como se manifiesta el malestar interno es desde los problemas conductuales, ¿no? Desde pues tener más rabietas o mostrarse más a la defensiva. Si esto les pasa a los niños, a los adultos también vamos acumulando situaciones de tensión y conflictos que nos acompañan en el día a día. Entonces, bueno, eso puede hacer que a veces nos desordenemos, y también que a nivel de la estructura familiar, pues el manejo de la crianza pues se haya modificado, ¿no? Para intentar un poco adaptarse a todos los cambios. Y sí, hay muchos padres que consultan con esto para ver cómo reconducir la situación, entendiendo también pues que tenemos que ajustar expectativas y ver por dónde podemos flexibilizar, puesto que la situación es difícil para todos y adaptarnos requiere
que nos pongamos en el lugar del otro, pero que también tengamos como líneas un poco firmes donde seamos coherentes a la hora de manejar un poco pues las normas en el día a día, los afectos, o sea que esto hay que seguirlo trabajando. Claro. Bueno, pues ¿por dónde empezamos entonces a hablar de todo esto que es que también tiene su miga, claro? Sí, pues para empezar yo creo que está bien que un poco definamos qué es esto de la crianza, ¿no? O sea, al final nosotras en el equipo, como expertas en el ámbito infanto-juvenil, promovemos mucho lo que llamamos la crianza positiva, que es una línea de actuación donde, pues intentamos dar pautas a los padres para que gestionen las distintas rutinas de los niños y los conflictos que surgen en el día a día, no solamente desde la vía tradicional del castigo y de penalizar, sino también dándole protagonismo a la parte del refuerzo, de la validación emocional, de destacar lo positivo de los niños y reforzar las vías un poco de trabajo de ellos que sean eficaces y que les ayude a sentirse como más competentes, ¿no? Entonces, al final la crianza es algo que va a ser muy particular y que va a estar definida en función de cada familia, ¿no? O sea, al final los padres educan en función de sus propios valores, de lo que ellos consideran que es adecuado, de lo que no, y tienen también pues un histórico de pues modelos que han recibido y que es interesante que nos podamos parar de vez en cuando, ¿no? Dentro de los poquitos espacios que tenemos para reflexionar, pues bueno, que nos preguntemos si estamos de acuerdo con un poco la manera de criar que estamos llevando a la práctica, si hay cosas incluso, ¿no? Si estamos hablando de una pareja, ¿no? Que tenemos como distintos puntos de vista sobre cómo manejar determinados espacios de los niños, que lo podamos poner en común y que podamos ir negociando que sí y que no, para luego ir como un frente común a la hora de aplicar estas vías con los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, como nosotros educamos, va a tener un impacto en cómo se va a desarrollar el niño, en el tipo de comportamientos, creencias y emociones que va a manifestar. Y es que no podemos olvidar que la familia al final es una vía o sea, es un agente fundamental en el desarrollo de los niños y que al final es importante que los padres se muestren sensibles a las necesidades que aparecen en los hijos, ¿no? Uh-huh. O sea, no hablamos solamente de necesidades pues de alimentación, de higiene, de seguridad, sino también las necesidades afectivas, o sea, el poder acompañar en las emociones y en los problemas que van surgiendo y que aparte de estar como predispuestos o disponibles para esas necesidades que puedan surgir, que también pues puedan aprender a responder de forma adecuada a esas necesidades, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, pues puede haber madres que al percibir, ¿no?, un malestar en el menor y también tener su propio malestar interno o tener un día más difícil, puede ser que nuestro hijo nos exprese una necesidad y evidentemente no nos la va a expresar bien, ¿no? O sea, si pues tiene más llamadas de atención, nos pide que le hagamos más caso, está como en modo más quisquilloso, sí, más... Y nosotros ahí no vamos a ver la necesidad de atención, sino que nos vamos a quedar probablemente con mi hijo hoy está más difícil. Entonces, uh-huh, desde esa posición, yo lógicamente puede ser que me desborde ante la situación de conflicto y que no sepa recoger lo que en realidad quiere mi hijo, que es que le haga caso o que le escuche. Entonces, bueno, pues al final responder de forma adecuada y aprender a leer a nuestros hijos y las necesidades que tienen es fundamental. Y es que al final este rol de padres, de progenitores, se va modificando a lo largo de toda la vida. Es algo que trabajamos y que vamos construyendo. No es lo mismo cuando cómo educamos o cómo nos colocamos como madres cuando nuestra hija tiene 5 años que cuando estamos hablando de que tiene 15 o que tiene 25. O sea, esa evolución, sí, de nuestro rol es importante, claro, que se ve y es sano. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosas no hay que tener en cuenta? ¿Qué 2 variables destacaríamos de cara a ver cómo gestionar la crianza, ¿no? O sea, por un lado está la parte de los afectos. El afecto tiene que ver pues con
con la manera en la que nos relacionamos con nuestros hijos, pues desde el cariño, desde el dar validez a sus emociones, a su situación concreta, desde el contacto corporal, el tipo de comunicación que hay, y el control tiene que ver un poco con lo que les pedimos, ¿no? La demanda que desde el entorno llega a los menores y las expectativas que tenemos con respecto a lo que tienen que hacer. Entonces, en función de eso, pues vamos a hablar como de distintos estilos de crianza, que vamos a destacar 4 que son, o sea, tampoco vamos a entrar mucho en lo teórico por ver la parte práctica, que es lo que nos interesa, pero para poder un poco colocarnos sí que es importante que veamos dentro de qué estilo nos solemos posicionar, ¿no? O sea, entendiendo que además esto no va a ser algo que se tenga que mantener siempre de forma estanca, sino que puede ser que cambiemos a veces de estilo de crianza. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, ¿no?, del modelo autoritario, que este es un modelo más típico de antiguas generaciones, donde fundamentalmente a lo que se atiende es a las normas y a los límites, ¿no? Sí. O sea, son relaciones, se establecen relaciones familiares donde el afecto pues brilla más por su ausencia, la parte de reconocer lo bueno que hace el niño, es como que al final se entiende que lo bueno que hace cuando cumple con las tareas o cuando se ajusta a lo que esperamos es como algo normal y que no hay que reforzarlo, y esto es un error, ¿no? Porque al final este tipo de modelo se gestiona más desde el generar el miedo en el niño, ¿no? El miedo... el porque yo lo mando. Efectivamente, el porque yo lo mando. Esto se hace porque sí. Y además, si no cumples, es como que anticipas que va a venir un castigo y hay veces que esos castigos son como desproporcionados. Luego tenemos como el otro polo, que es el polo permisivo. El polo permisivo está más orientado a la sobreprotección. O sea, digamos que la parte de lo afectivo se cubre mucho y se devuelve, ¿no? Pues hay mucha comunicación, se valida un montón al niño, se le acompaña, pero las normas brillan por su ausencia. O sea, digamos que al final los padres que se colocan en este estilo tienden a conectar mucho con la culpa, sienten que cuando ponen límites a los niños es como si les hicieran daño, les generaran sufrimiento. Y al final eso se traduce en que como son incoherentes con las pautas que se les devuelve a los menores que tienen que hacer y al final no lo cumplen, los niños no aprenden a responsabilizarse, no maduran, porque además cuando surge algún problema, por intentar evitar que sufran y por intentarles ayudar, es como que muchas veces ponemos nosotros la tirita antes de que surja la herida, nos adelantamos. Y entonces, claro, los niños no necesitan cambiar. El estilo negligente, pues hablaríamos de que es, ¿no?, pues otro polo un poco más extremo, que tiene que ver con al final no hay un control, pero tampoco hay un cuidado de los afectos, ¿no? Es una relación que es más bien distante, que incluso pues los padres pueden olvidar parte de esas necesidades básicas, o no es olvidar, pero no tenerlas tan presentes, o incluso cuando aparecen pues pueden manifestar pues como ciertas explosiones, como que ese malestar les desborda y se colocan de manera pues más autoritaria, ¿no? Hablamos de que este estilo es un extremo, ¿no? Que evidentemente cualquiera de los, o sea, tanto el autoritario como el permisivo como el negligente, los padres se colocan ahí sin conciencia, o sea, no lo hacen con una intención de hacer daño a sus hijos, pero al final es un estilo de crianza que hay que trabajar para poder ajustarnos a lo que esperamos, ¿no? Que es el estilo democrático, que es el estilo ideal, donde hay un equilibrio entre las muestras de afecto y también la gestión de los límites, donde al final los niños entienden que cuando hacen algo bien, ¿no?, pues ganan cosas, hay unas consecuencias positivas, pues ganan valoración, ganan refuerzos, pueden tener determinados premios, o sea que al final a lo positivo se les presta mucha atención, pero cuando también hay consecuencias, o sea, cuando hay situaciones de conflicto donde no se manejan bien, pues hay consecuencias, ¿no? Y son consecuencias ajustadas, pues hay pérdidas de privilegios en momentos concretos, o al final los padres también muestran su malestar ahí, para que los niños entiendan que no todo vale. Entonces, colocarse en un estilo democrático cuesta. De hecho, hay muchos padres, cuando hablaba de esta idea, ¿no?, de que no son compartimentos estancos, hay padres que pueden pasar de un estilo permisivo al autoritario. O sea, al final, yo intento ceder, pero voy acumulando tanto estrés que llega un momento
en que peto. Y cuando peto, me coloco en el estilo autoritario. Sí. A lo mejor anticipo un castigo o una consecuencia que es desproporcionada y me altero y no me gestiono bien con mi hijo, pierdo el control. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, aparece la culpa. ¿Y a dónde vuelvo? Pues vuelvo al estilo permisivo. O sea, que al final, pues los progenitores hacen lo que pueden, entendiendo que los niños no vienen con manual, y que por eso yo creo que también es importante que cada X tiempo pues los adultos nos paremos un poco a pensar cómo nos sentimos con este área y que si tenemos que incorporar estrategias porque nos vemos desbordados, no pasa nada, pero vamos a aprender a educar de una manera en la que nos sintamos también satisfechos con las dinámicas familiares que generamos, ¿no? Claro. Y todos estos modelos en estos días, a ver... Claro, ahí está lo difícil, ¿no? Eso es, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que encontrar como un equilibrio entre cubrir los afectos de los niños y mostrarnos cercanos, que haya un espacio de comunicación, pero también de mantener unas normas que hay que cumplir. Estas normas nos ayudan a convivir, implica que respetamos y empatizamos con los demás, o sea que al final nos cuidamos individualmente, pero cuidamos a los que nos acompañan, ¿no? O sea, cuando ponemos normas además, tenemos que anticipar qué pasa cuando cumplimos con esas pautas y cuando no cumplimos. ¿Qué pasa si no haces los deberes? Bueno, pues si no haces los deberes cuando corresponde, pasa que luego probablemente el espacio de juego sea menor, porque tienes que cumplir con esta responsabilidad. Entonces, eso sería una consecuencia negativa, sería un ejemplo. Y en el caso de que si cumplas con tus responsabilidades, pues bueno, pues consigues luego poder manejar tu tiempo de manera más independiente y tener más espacio para poder jugar, desconectar, relajarte. O sea, volvemos a esta idea de que al final con las normas también es muy importante que nos coloquemos como equipo cuando hablamos de una pareja, ¿no? O sea, que acordemos antes de hablar con el niño pues el funcionamiento que hay que seguir para no desautorizarnos delante de él y devolverles inconsistencia. Al final, como adultos, somos un espejo donde los niños se van a mirar y tenemos que tener control interno sobre nuestras emociones, darnos cuenta de cuando estamos fuera de punto para intentar ahí pues alejarnos, ¿no? Y poder regularnos y luego ya, entonces desde la serenidad hablaré con mi hijo y le plantearé cuál es la línea a seguir, ¿no? Claro. La parte del afecto es fundamental, el devolverles a los niños, ¿no? Hay muchos niños que entienden que cuando hay algo que hacen mal y sus padres se enfadan es como si les dejaran de querer. Entonces, esta parte del amor incondicional hay que devolvérselo a los niños, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, te equivoques 1.000.000 de veces o no, o sea, sigue siendo un niño maravilloso al que queremos y eso no se va a borrar, ¿no? Además, es muy importante que de cara a cuidar los afectos no pongamos siempre la lupa hacia lo negativo, o sea, que no nos relacionemos con los hijos solo desde lo que no hacen, sino también desde las cualidades que tienen, que para nosotras son especiales, y desde ahí recordarles, bueno, que les queremos tal cual son y que pueden mostrarse vulnerables. Sí. También el poder un poco irnos recolocando en nuestro rol y el ir viendo hasta dónde les pedimos, qué pueden ir haciendo ellos solos y dónde necesitan una supervisión es importante para ir trabajando la confianza en la niña, en el niño, y que se pueda fomentar la autonomía, que los niños no sean dependientes al final, ¿no? O sea, que les ayudemos a ser autosuficientes según la edad que tengan y les vamos a ir acompañando en lo que tienen que resolver, pero dándoles un poquito de espacio para que ellos se hagan cargo de la situación. Y ser modelos de gestión emocional, ¿no? Los padres tienen mucho miedo a veces a que cuando se equivocan, como pedir disculpas, reconocer algo que no se ha gestionado bien. Y yo siempre animo a todo lo contrario. Al final, como adultos, tenemos derecho a veces a salirnos de lo que nos corresponde y a no hacerlo todo bien. Ahora, igual que a los niños les pedimos que se responsabilicen, cuando hay algún conflicto en casa en estos días, donde vemos que nosotros hemos manejado mal la situación o que hemos perdido el control, no está de más luego tener un espacio con nuestro hijo y reconocer que nos hemos equivocado y que no pasa nada, que además cuando nos hacemos cargo de las situaciones que no hemos manejado bien, a los niños les devolvemos un modelo que es un modelo más cercano y que es un modelo al final justo, ¿no? O sea,
hablamos de lo bueno y hablamos de lo malo, de lo que pasa, tuyo y nuestro, y todos nos hacemos cargo de nuestra parte de cuidado. Entonces, esto les ayuda a ellos también a sentirse más competentes y a sentir que lo que les pasa importa y que nosotros estamos ahí un poco pendientes de lo que ellos necesitan y de cuidarles también desde nuestra propia gestión. La comunicación me parece fundamental, o sea, tener un espacio para hablar de lo bueno que nos pasa, de lo menos bueno, ¿no? Ponerles ejemplos también a los niños de las situaciones que a nosotros nos resulta difícil de manejar, o donde hemos pasado miedo, o donde tenemos preocupación. O sea, evidentemente, información un poquito dosificada a lo que ellos necesitan saber, pero para devolverles un modelo de comunicación donde, bueno, nos mostramos vulnerables en los espacios donde hay seguridad, ¿no? Como es el espacio familiar, y que no pasa nada. Que es que cuando construimos relaciones de intimidad, es bueno que podamos hablar de lo bueno que tenemos y de lo menos bueno, y que no se nos va a dejar de querer ni nos van a juzgar por expresar esto, ¿no? Eso al final también ayuda a que los niños vayan construyendo su propio autoconcepto y que se vayan sintiendo más seguros internamente, ¿no? O sea, también siendo capaces de proyectar una imagen de ellos que nosotros vemos que es positiva y hacia donde queremos que se construyan, ¿no? O sea, tendemos como muchas veces igual a etiquetar a los niños, pues eres vago, o eres torpe, o eres una desordenada, y al final desde esas etiquetas muchas veces los niños como ven qué es lo que se espera de ellos y ven como muy difícil salir de esa etiqueta. Es como que ya se conforman y se colocan ahí, porque saben que es un poco lo que van a ver, ¿no? En lo que el adulto va a ver. Entonces también nosotros ser capaces de confiar en los niños, transmitirles que confiamos en su capacidad de cambio, que sabemos que tienen muchísimo potencial, recoger sus fortalezas, pues a ellos también les hacen sentirse seres valiosos y queribles. Y esto es súper positivo que lo podamos cuidar, ¿no? Sí, sí. Yo como comentaba, ¿no? Al final es verdad que esta situación con el COVID-19 y las limitaciones que nos suponen el día a día, al final, lógicamente hace que nos podamos desordenar y que haya como ciertas líneas de actuación que perdamos. Pero todo se reconduce. Podemos volver a colocarnos, a preguntarnos un poquito qué es lo que queremos y cómo queremos compensar también la situación que tienen los niños ahora mismo, pero que no podemos perder nuestra hoja de ruta, porque al final que los niños vean una línea clara de actuación, que sepan un poco cuáles son las reglas del juego en casa, o sea, cuáles son un poco las normas con las que hay que cumplir, que les ayuda a predecir y a sentirse seguros y a entender que lo que ellos hacen y lo que ellos son importa, sin descuidar la parte afectiva, ¿no? Que muchas veces desde el estrés es como que acabamos dejando de hablar de lo bueno, dejando de destacar lo positivo que se ha hecho en el día o lo positivo que hemos compartido, y sin querer nos acabamos relacionando desde el conflicto, desde lo malo que pasa. Y eso hace que nos retroalimentemos más en el problema y no lo resolvamos. Claro. Oye, una pregunta, Mar, porque, por ejemplo, ante un conflicto, ¿no? Uno de los padres está en un lado, otro está en otro, y ante lo que ocurre en ese momento, se miran y no se saben por dónde tienen que tirar ni quién tiene que decir, contar, llevar la voz cantante y eso. En ese momento se le puede decir al niño, a la niña, alto ahí, tenemos esto, pero vamos a reunirnos. ¿Es posible? Sí, y que además es bueno que si vemos que no sabemos muy bien cómo manejar esa situación, o sea, podemos aplazarla a un momento en el que los dos progenitores tengan claro cuál es la línea de actuación, quién va a hablar, quién va a apoyar, ¿no? Ahí el discurso del otro, o si lo vamos a hacer de manera compartida. Y no tenemos por qué hacerlo en el momento, ¿no? Muchas veces nos colocamos como en la inmediatez, tenemos que resolver todo ya, y no nos damos tiempo a reflexionar un poco sobre cómo nos queremos
posicionar y cómo queremos manejar la situación que tenemos delante y lo hacemos como de forma impulsiva. Entonces, hombre, evidentemente no tiene sentido que haya un conflicto hoy y que hablemos de esto dentro de 2 semanas, porque al final, pues no, pero que podemos aplazar. De hecho, hay un derecho, que es el aplazamiento asertivo, que es me doy tiempo para ver un poco cómo quiero ordenar esta situación y te digo, cariño, de esto luego vamos a hablar, porque tenemos que ver tu padre y yo, o tu madre y yo, lo que vamos a hacer, y por supuesto luego nos reunimos. Además nos reunimos en un momento en el que todas las partes ya estemos tranquilos, donde podamos razonar con nuestro hijo y no esté en modo estallido, y nosotros también podamos tener el control de la situación y sepamos pues cómo mantenernos serenos. Y ahí se habla, se resuelve y aprendemos todos de esa experiencia. Perfecto, porque es verdad que hay muchas veces que es, vamos, que te comerías al niño directamente o a la niña. Sí, y dices, te va a venir el chorreo, tiene que venirte que para que aprendas y demás, pero ahora tengo que contar hasta 100 o hasta 1000 y tengo que hablarlo para ver cómo avanzamos por ahí, pero eso es bueno decírselo. Sabes que esto tiene sus consecuencias, pero cuento hasta 1000 eso es. Y hablamos. Genial. Pues eso es manera de poder también frenar la situación en un momento y en esas 24 horas darnos un tiempo, meditarlo, no comernos al niño o a la niña y luego, sin esperar a esas 2 semanas, ponernos, me ha encantado eso de las 2 semanas, poderlo retomar, poderlo retomar y sí, que sea un espacio al final de aprendizaje para todos, donde veamos cómo manejar esa situación para futuros momentos donde se pueda repetir. O sea, y es que al final, si los conflictos no los resolvemos y no vemos un poco cómo reformularlo, o sea, son conflictos que luego se repiten. Claro. Bueno, pues esto son algunas de las cosas que ustedes pueden consultar a nuestras psicólogas de cabecera. Y ya, Mar Boada, dentro de... Ya podemos hasta preguntártelo en directo, con mascarilla, pero en directo, ¿no? Eso es, sí. Esta semana, por fin, ¿no?, hemos podido abrir el centro. Evidentemente abrimos el centro con todas las medidas de seguridad pertinentes y para que al final, ¿no?, pues nos podamos seguir cuidando en el espacio del despacho, pero que sea un espacio de protección y de seguridad para todos, ¿no? Entonces esta semana ya retomamos la consulta presencial para las personas que prefieren esa vía antes que el trabajo online, que al final hay de todo y desde ahí nos ajustamos también en Atienza Boada. Y sí, nos pueden consultar a través de una cita previa. Además, esa primera sesión siempre es gratuita, ya sea en un formato presencial o ya sea también en un formato online. De todas maneras, nosotras intentamos estar presentes y a través de este espacio, a través de las redes sociales, pues intentar un poco ir dando pautas generales que sobre distintas temáticas que nos puedan servir a todos para ordenarnos con esta situación y poder seguir creciendo, ¿no?, claro, internamente. Entonces, bueno, el despacho está ubicado en la calle Stuart, 37 primero derecha, y si quieren contactar con nosotras lo pueden hacer a través de o bien la página web, que tenemos ahí un formulario en la página www.atienzaboadapsicología.com. Ahí hay un formulario donde rellenan los datos y nos llega la información y nosotros nos ponemos en contacto directamente con la persona, ¿no?, que ha consultado, o a través del número móvil 640-358911. Repito, 640-358911, que es el despacho, o sea, es el teléfono, perdón, de secretaría, y ahí igual nos dejan un mensajito si estamos en consulta y no les podemos atender y bueno, pues luego lo antes posible llamamos y así nos ponemos en marcha. Pues fenomenal. Consultas ya presenciales a partir de hoy en Atienza Boada Psicología, este centro de psicología Atienza Boada.
Y ya ven, bueno, pues vamos también retomando, avanzando, dando pasos, cosa que también nos agrada y que es bueno que también que lo podamos ir diciendo por aquí, porque alcanzaremos algún día toda esa normalidad, esa nueva normalidad de la que Sí. hablamos y lo tenemos que ir haciendo a pasitos. Centro de Psicología Tienza Boada, a partir de hoy, a través de ese teléfono 640-358911, es como pueden contactar con nuestras psicólogas de cabecera. Ya saben que Mar Boada, una de ellas, pues hoy ha estado por aquí con nosotros, hablándonos de esos momentos de criar, de evolucionar con los niños en estos tiempos difíciles, en estos momentos complicadillos, cómo se pueden sacar adelante. Mar Boada, un abrazo grande para ti y Igualmente. para Alba también. Házelo llegar de nuestra parte. Un Por abrazo. supuesto, Beatriz, cuidaros. Buena Gracias. semana. Igualmente, adiós. Hasta luego. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi.
8:20, hoy por hoy, 2 de junio, con Beatriz Fernández, estará a partir de las 12:20 del martes.